la clase de hoy. Espero que ustedes están teniendo un buen día y que se encuentren bien. Entonces, para empezar la clase vamos a orar. Entonces, todos pónganse sus manos en sus corazones y cierren sus ojos. Señor Jesús, gracias por este día que tú nos has dado. Gracias porque tú nos dices un día más de vida. Gracias porque tú siempre nos perdonas aunque nosotros hagamos algo malo, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, que tú tienes con nosotros. Yo te pido por cada uno de estos niños, Señor, que nos están viendo por la internet, Señor, que tú los bendigas, Señor, y que tú bendigas a sus familias y a sus padres, Señor. Yo te pido, Señor, que tú te manifiestes en esta clase, Señor, que esta clase caiga en buena tierra, Señor, y que todo caiga en buena tierra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, niños, hoy les tengo una pequeña enseñanza y es sobre cómo Dios nos habla a través de la palabra y cómo Él nos habla y cómo Él manda a su Hijo para hablarnos cuando tenemos problemas. ¿Te has imaginado si Dios hubiera decidido que no nos hablará por medio de la palabra o por medio de su Hijo? Imagínate que estás en un barco y estás perdido en el mar y no hay un libro que te dé direcciones para regresar para atrás de donde viniste. Pero la Biblia es el libro el que te da direcciones cuando tienes problemas o cuando tienes dificultades en un caso, y siempre puedes ir a la Biblia para todo lo que necesitas porque allí Dios siempre va a estar para ti y porque Él es fiel y Él manda a su Hijo para cuidarnos y para hablarnos sobre Él. Y también Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras, Él manda a su Hijo Jesús que nos hablará a nosotros si tenemos algún problema o si no entendemos algo. Él nos viene a nosotros para que entendamos lo que estamos leyendo en la Biblia y lo que tenemos dificultades con. Entonces, la Biblia siempre es un buen lugar y una buena espada para ir, para aprender y para también resolver tus problemas, porque Dios siempre va a estar allí para ti y contigo. Entonces, hoy tenemos una nueva sección llamada ¿Sabías qué? Y dice, en el año 255 antes de Cristo, un hombre descubrió que la tierra era redonda, pero la Biblia no lo dice en el libro Isaías 40:22. Y dice, Él estaba sentado sobre el círculo de la tierra. Y eso nos enseña que Dios nos ha dicho antes de este hombre que la tierra era redonda, y este hombre descubrió que la tierra no era redonda, pero Dios ya nos ha dicho a nosotros que la tierra era redonda. Entonces nosotros siempre tenemos que tener fe con el Señor y con lo que Él nos dice. Entonces, eso es lo que traigo para ustedes para hoy. Entonces, todos párense para hacer una alabanza. Entonces, estírense para gozarnos juntos. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Todos párense.
pararon para esa alabanza, se pueden parar para la otra, para que nosotros nos gozamos juntos. Entonces, todos párense, les damos 3 segundos para que se paren. 3, 2, 1, ya. Ok, niños, espero que ustedes se gozaron con nosotros. Y ahora les tenemos la palabra de Vamos a Dios. saludarlos primero. Y también nos vamos a saludar. Entonces, por favor, pongan sus nombres en los comentarios. Amén. Pongan todos sus nombres. Hola, ¿cómo están? Les saluda la hermana Yadira. Benji. Benji. April. Gaby, bienvenidos a todos los que ya están conectados. Pongan sus nombrecitos, por favor, a todos los valientes para saber quiénes están ahí y darle la bienvenida como solo ustedes se la merecen, valientes, a todos los que están aquí. Así es que vamos a empezar con la lista de valientes, ¿ok? Así es que listos ustedes con sus aplausos para recibir a los valientes que están en línea. Recibimos con un fuerte aplauso a la primera que está aquí conectada, que nos aparece a nosotros, a nuestra hermana Brendy. Bien, vamos valientes, aplaudanles. Vemos también a nuestra hermana Stephanie de México, que ahí está Leo y Josué. A nuestra hermana Lucky también, que es otra maestra de Adventure Kids, que nos apoya ahí viendo la sintonía. Vemos también a nuestro maestro Andy Roa también. Bienvenido, maestro Andy, esperando que ya te sientas mucho mejor de esa infección que te dio.
Vemos también a la mamá de nuestras princesas Gaby y Abril, que es nuestra hermana Janet Arce. Vemos también por aquí ¿a quién vemos más? A Davidcito con nuestra hermana Gaby. Bienvenido, Davidcito. Vemos también a nuestra güerita bella, a Ivanita, con nuestro hermano Henry y nuestra hermana Mirta. Bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. A nuestra hermana Braulia con Jade y Arturito. Bienvenidos. Vamos con los aplausos a todos los valientes que ya están conectados con nosotros. Vamos a ver quién está aquí. Vemos a nuestro hermano Miguel Machado con sus príncipes y la princesa Bechi. A nuestro hermano Isaías, bienvenido. A nuestro hermano Jonathan. Y si está por ahí también a nuestro hermano Josué, Dios te bendiga. Vemos también a nuestros hermanos Josué y Rubía Barca con su príncipe y su princesa Emanuel y Génesis. Dios les bendiga, mis amores. Vemos también a... ya se me va la saliva. Vemos a nuestra maestra Normita Cruz también, bienvenida. Dios te bendiga, maestra, parte de aquí del grupo de Koinonia. Vemos a nuestra hermana Esther Rivera con sus princesas Leia y Sharon. Bienvenidas, princesas. Vamos con los aplausos a los valientes. Vemos a nuestro bello Isaac de México con nuestra hermana Nayeli. Dios te bendiga. Y a la princesa Abigail. Vemos también a Melissa Hernández. Dios te bendiga. Pon el nombre de tus preciosos por ahí para saludarlos con sus nombrecitos. Bienvenidos, hermanos. Hermana Melissa Hernández. Dios te bendiga. Vemos también a quién más. ¿A quién más? A Angie de León. Dios te bendiga, hermana Angie de León. Bienvenida. Tenemos a Isaac y Sharon de León. Dios les bendiga, príncipe y princesa. Vamos a ver quién más está. ¿Quién más está por aquí? Creo que ya están todos los que hemos... A María Silva. Dios le bendiga, hermana María Silva. Bienvenida en esta tarde, gracias por acompañarnos. Dios te bendiga, saludos a nuestra maestra también Jackie, hermana Jackie, Dios te bendiga, otra maestra también de Koinonia. Vemos también es mi sobrina. ¿Quién es su sobrina? Dice tu mami que es tu sobrina. ¿Quién es su sobrina? ¿Quién era? ¿Melissa? Melissa Hernández, tiene 12 años. Ok, bienvenida Melissa, Dios te bendiga, princesa, ¿dónde vive? México. De México, saludos y abrazos hasta México. Ay, las colochitas con nuestro hermano Mario, Areli y Liz, mis princesas bellas, esperando que tu mami, nuestra hermana Toñita, se sienta mucho mejor, ya recuperándose de ese virus. Bienvenidos a cada uno de ustedes, príncipes, princesas, valientes, familias que nos acompañan, sean muy bienvenidos y les vamos a dar 10 segundos para que vayan por sus Biblias y prepararse para la clase de hoy. ¿Listos? ¡Vamos! 10. Acompáñenme a contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Ok, mis príncipes y princesas. Valientes, voy a generalizar a mis valientes. Vamos a dar un poquito, hablar de voy a acomodar un poquito aquí ok, ahí está. Yo hice un poquito más o menos así para tener una guía de lo que vamos a estar viendo en este mes de diciembre. Como habíamos hablado, vamos a hablar todo este mes de diciembre de la Biblia. Y como yo puse aquí, no sé si alcanzan a ver, nuestra primer parada fue la semana pasada y hablamos de que Dios nos dejó un precioso regalo, amén, que era la Biblia, su palabra que había sido inspirada por él mismo, amén. Esa era nuestra primer parada, que Dios había dejado su santa palabra escrita en la Biblia, que había sido inspirada por él, que la Biblia es eterna porque es inspiración del mismo Dios y Dios no tiene un fin, no tiene un principio. Estudiábamos el verso que encontramos en la segunda carta a Timoteo, el verso 3, segunda carta a Timoteo 3:16, que dice toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura fue inspirada por Dios.
Y hoy nuestra segunda parada, nuestro segundo stop que vamos a hacer el día de hoy durante este recorrido, puedo poner el piso ya. Vamos a estudiar quién y cómo se escribió la Biblia. La maestra Brendita el día de ayer nos enseñaba también este mismo tema, pero es lindo volverlo a hacer en diferentes maneras de aprendizaje, y la repetición va a ser el éxito para que nosotros podamos memorizarlo en nuestra mente y retenerlo en nuestro corazón, ¿ok? Así es que no digan, ay, otra vez vamos a ver lo mismo, no, porque tal vez puede ser de manera diferente y a lo mejor no cachaste algo la semana pasada y vas a tener la oportunidad de tal vez recordarlo o de verlo de manera diferente el día de hoy, y así sucesivamente durante esta semana. ¿Ok, mis valientes? Entonces vamos a ver esto. Vamos a empezar. Nuestra hermana Abril decía que cómo se podrían imaginar si Dios no nos hubiera dejado su escritura, su santa palabra. Podemos estar como un barco, ¿verdad? Perdidos en medio de la mar, en medio de tormentas y no saber qué hacer. Podemos pecar y no saber qué hacer, cómo no sentirnos tan mal o cómo hacernos sentir bien. Todo eso, para eso tenemos la escritura. Pero vamos a ver ¿qué es la Biblia? Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Y ayer nos decía la hermana Brenda que la Biblia significa biblos. O sea, es un libro, nuestra Biblia es un libro, pero dentro de este libro hay muchos libros, como ya nosotros conocemos, ¿verdad? Que fueron escritos en diferentes idiomas y fueron escritos por más de 40 hombres. Muchos de ellos conocidos, como por ejemplo Moisés, que escribió los primeros 5 libros de la ley que tenemos, que fue Éxodo, vamos a ver, si lo saben, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Esos 5 libros son los primeros libros que fueron escritos y fueron escritos por Moisés. Recordemos que la primera escrito fue hecha en piedra por el mismo dedo de Dios, pero ya de ahí Dios hablaba a Moisés y Moisés escribía, y así sucesivamente fue pasando. Fue en los primeros libros que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿saben qué quiere decir Antiguo Testamento? Se le dio el Antiguo Testamento. Testamento quiere decir pacto. O sea, el Antiguo Testamento es el antiguo pacto, el pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. Y el Nuevo Testamento es el nuevo pacto que hizo Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Nuestra Biblia se divide en 2 secciones, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto de Dios hacia con nosotros y su pueblo. ¿Ok? Vamos a seguir, mis príncipes. La Biblia también es una recopilación, como ya decíamos, de muchos libros, de por lo menos 40 diferentes escritores, ¿ok? Entre ellos podemos también mencionar el libro de Isaías. Déjenme ver dónde están mis escritos. Jeremías, perdón. Vamos a ver cómo Jeremías, en el primer capítulo, Dios habla, y vamos a ver cómo el mismo Dios hace válida su palabra. Por ejemplo, en el libro de Jeremías dice el Señor, en el primer capítulo de Jeremías, en el verso 2 dice, palabra de Jehová que vino en los días de Josías. O sea, ahí Jeremías dice que es palabra de Dios que vino hacia él, y él lo está escribiendo. Y así sucesivamente podemos ver en el versículo que le sigue, por ejemplo, en el número 7 vuelve a decir, y me dijo Jehová. En el número 11 dice, la palabra de Jehová vino a mí. En el número 12, y me dijo Jehová. En el número 13, vino a mí la palabra de Jehová. Número 14, me dijo Jehová. Y así sucesivamente en el libro de Jeremías dice en el primer capítulo, me dijo Jehová, vino palabra de Jehová hacia mí. O sea, eso es lo que escribían los profetas. Y hacían los escritos, lo escribían, y entonces la iglesia reconocía, no solo porque lo escribían, porque en todos los tiempos ha habido falsos maestros, falsos profetas,
Pero tenían que ver una cosa, los primeros 5 libros era como el, ¿dónde está? Era la regla, un canon. El canon, la palabra canon significa una regla de medir, como podríamos decirlo regularmente o en nuestros días. El canon es una regla de medir. Así es que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento fueron medidos. Tenían que estar en el canon de Dios. Y eso, por ejemplo, lo podemos ver en el libro, como decíamos. Todos tenían que estar a la medida de los primeros 5 libros. Tenían que tener un seguimiento, tenían que tener un parecido con los primeros 5 libros. Tenían que ver también la vida de los hombres de Dios, los profetas. La iglesia tenía que reconocer que ese hombre que había hecho ese escrito era un varón de Dios. La iglesia el día de hoy está compuesta está extendida alrededor de diferentes puntos de la tierra. En casi todo el mundo existe hoy, el día de hoy, cristianos. Pero en los principios en los años de Moisés, recuerden que era el pueblo muy pequeño, era el pueblo escogido de Dios. Así es que no era que estuvieran unos en México, que estuvieran otros en Asia, que estuvieran otros en Europa, sino era un solo pueblo que veía la forma y la manera, que veían, ¿sí?, la vida de los profetas, que ellos testificaban que eran varones de Dios. Entonces ellos, conforme iban muriendo, dejaban sus escritos y la iglesia los aceptaba como palabra de Dios, porque habían visto su vida, habían visto que realmente ellos hablaban por parte de Dios. Así es que el primer pacto, el Antiguo Testamento, fue escrito por hombres de Dios, pero el pueblo, la iglesia de Dios, los aceptaba como tales, porque ellos habían visto que habían sido esos escritos varones de Dios. Ok, mis valientes. En el segundo pacto, en el Nuevo Testamento que tenemos, los requisitos eran diferentes. También tenían que cumplir también, tenían que llevar el canon, tenían que ser medidos bajo también los primeros 5 libros. Tenían que tener una continuidad de lo que Moisés y sus profetas habían dicho. Y por ejemplo, lo podemos ver. ¿Dónde está? No lo noté. Bueno, se me perdió mi cita. Pero Jesucristo dice, por ejemplo, lo respalda donde dice que que obedezcamos lo que es la palabra de la ley de Moisés y sus profetas. O sea, el mismo Jesucristo avalaba que el Antiguo Testamento era palabra del mismo Dios. ¿Ok? Entonces el Nuevo Testamento tenía que cumplir ciertos requisitos. ¿Listos para todos? Si las colochitas no me están poniendo atención porque estoy nomás hablando, pongan atención, colochitas, pongan atención. Voy a ver qué otro bebé está chiquito. Isaac, todos los chiquititos. Pongan atención, mis príncipes. Vamos a terminar rápido. Tenían que ser, por ejemplo, tenían que tener varias ¿cómo se dice? Tenían que cumplir ciertas reglas para ser aceptados en el canon. Recuerden, es una palabra que después ustedes van a aprender mucho. El canon. Tenían que estar medidos para poder entrar en lo que era el canon de Dios, que tenían que estar todos medidos bajo la misma regla. Tenían que tener tenían que ser avalados, que tenían que tener una secuencia de lo que era la ley de Moisés y sus profetas. La segunda era que tenían que ser escritos por los apóstoles, los que habían caminado con Jesús, o bien por alguien que había sido discípulo de los discípulos de Jesús. Esa es nuestra segunda regla, que los hombres, cierto grupo de hombres estuvieron viendo para ver qué libros iban a entrar al canon de las Escrituras. La tercera tenía que tener una conexión. La cuarta tenía que tener el poder para
poder edificar a su iglesia. No solamente tenía, porque en todos los tiempos yo pude haber dicho cualquier otro hombre, yo también hablo de Dios, por parte de Dios, pero si no era inspirada por Dios, no tenía poder para cambiar, para edificar o para fortalecer a su iglesia. Entonces no era aceptada. Y entonces eran esos 4 puntos que tenían que tener. Repetimos, tenía que tener tenía que ser escrita por un apóstol o un discípulo de un apóstol. Tenía que tener una conexión con todo lo que se había escrito en el antiguo pacto. Tenía que tener el poder de transformación en la iglesia y de tener influencia en la iglesia. También otro requisito que tenían era que tenía que tener un cierto tiempo. No podía pasar 100 años y decir, hoy encontré otro rollo de las escrituras para poder entrar al canon de las escrituras. No, tenía que cumplir un cierto tiempo, que no tenía que ser más, no tenía que pasar mucho tiempo de cuando Jesucristo se había partido de esta tierra. Entonces, mis corazones, vemos que la escritura fue escrita por hombres, por más de 40 hombres. Por más de 40 hombres, ¿ok? Vemos también que cómo se escribió la Biblia. Pues en un concilio, como en una junta de muchos hombres, decidieron qué libros iban a entrar y qué libros no iban a entrar en lo que era el canon de las escrituras. Muchos hombres decidieron dar la vida por las escrituras. Vemos a muchos mártires, muchos profetas, muchos hombres de Dios que decidieron morir, dar su vida para que esta escritura la tuviéramos el día de hoy. Valoremos lo que la Biblia de Dios nos dice, y como se los decía en la clase anterior, fue inspirada por Dios, y muchas veces nos podemos cuestionar, hacer preguntas, pero la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que dice las escrituras nosotros debemos de creerlo, no cuestionarlo, simplemente creerlo, ¿ok? Pero aquí hay una información que es importante saberla cuando nos digan, ay, sí, pero la Biblia fue escrita por hombres. Sí, fue escrita por hombres, pero fueron hombres de Dios. Y ya después recopilados todos esos libros para ser distribuidos alrededor del mundo en diferentes idiomas, por diferentes versiones, diferentes maneras que nos ha llegado a nosotros. Ok, mis príncipes, mis valientes, esta es nuestra segunda parada del día de hoy. ¿Quién y cómo se escribió la Biblia? Hubo muchos cambios, la Biblia tardó más de 1500 en ser recopilada, en saber qué libros y qué no iban a estar. Pero finalmente tenemos este precioso regalo de Dios para nuestras vidas. Y como nos decía Abril, es nuestra guía en esta vida para poder decidir entre lo bueno y lo malo. Esta es nuestra regla que nos muestra hacia dónde vamos a ir. ¿Ok, mis príncipes? Entonces para cerrar el día de hoy, yo voy a, que fue el verso que puse en nuestro tema. Vamos a leer el libro de Efesios 2:20 y vamos a leer. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la misma piedra angular. Esta palabra que nos dice el libro de Efesios dice que nosotros debemos de edificarnos sobre el mismo fundamento que fue los apóstoles y los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento, que es Cristo Jesús, el mismo Dios, hablándonos a través de su palabra. Ok, vamos a repetir una vez más el texto de hoy. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Efesios 2:20. Ok, mis príncipes, para la otra semana vamos a tener nuestra tercera estación, nuestra tercera parada. Así es que sigamos aprendiendo a través de lo que nos resta de la semana de quién y cómo se escribió la Biblia. Amén. Entonces hoy vamos a despedirnos otra vez con una hermosa alabanza dirigida por nuestra hermana Gaby. ¿Ok? Pongan todos, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a meditar en la palabra del día de hoy, que tal vez es solamente información, pero es información que nosotros debemos de saber
muy importante de lo que es nuestro precioso libro que es la palabra de Dios. Amén. Entonces pongan atención a nuestra bella alabanza. Sí, mamá. Okay. Espero que hayan aprendido algo hoy, niños. Nosotros sabemos que nuestro Señor es fiel y su fidelidad permanece para siempre. Su fidelidad es incomparable y no hay otro como Él. Y su fidelidad es grande. Me vamos a cantar que su fidelidad es grande. Esperando que esta palabra ya tenga ay, a ver un poquito aquí. ¡Ay! Se nos cae aquí Y nos despedimos en oración, dando gracias por sus vidas, dando gracias porque están conectados y porque se esfuerzan a estar aquí y conozcamos cada vez más de la palabra de Dios. Amén. Padre, hoy estamos delante de ti dándote gracias por tus abundantes bendiciones, dándote gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, tanto los que están viéndonos, Señor, desde sus hogares. Tú sabes cada una de nuestras necesidades, Padre, que sean suplidas, Señor. Oramos por cada una de ellas para que seas tú, Señor, haciendo tu voluntad.
Te pedimos, Señor, por los niños que están alrededor del mundo, buscando, Señor, de ti, buscando aprender más de ti, Señor, y que sus corazones siempre estén anhelando, Padre, que no se dejen engañar por los tiempos, por la gente, Señor, que se levanta en contra diciendo que tu palabra no es verdad, que tu palabra ya pasó, Señor. Tu palabra es eterna, Señor. Damos gracias por tus profetas, Señor, y por tus hijos que dieron la vida por tu palabra, para que el día de hoy podamos tener este precioso regalo, Señor, el cual nos ayuda a guiarnos, el cual es esa lámpara, Señor, que nos da luz en medio de estas tinieblas, Señor, en las cuales vivimos. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu amor y por tu hermoso regalo que nos diste, Señor, que fue tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu Santo Espíritu que nos ayuda, Señor, y nos da luz a poder entender tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos a cada familia que nos está viendo y que nos verá, a cada varón y mujercita, Señor, que estará viendo esta programación. Bendecimos a nuestros líderes, a nuestros pastores y a cada maestra, Señor, que dispone su tiempo, su amor, Señor, para seguir enseñando tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús, Señor, nos despedimos hoy de ti, Señor. Perdón, nos despedimos, Señor, de este programa, pero tu presencia se queda con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. 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 Bendecimos su día y que tengan una feliz noche. Nos vemos mañana. Bye. Bye.